En este episodio final de la primera temporada de Comunidad, Eduardo Botero y Miguel Zúñiga se reencuentran para hacer un balance sobre los 11 episodios emitidos. En un intento por establecer los criterios de la identidad araucana, desde el principio, nos planteamos una pregunta fundamental. ¿Qué es ser araucano? Tras dialogar con una variedad de invitados que compartieron su amor y compromiso por Arauca, llegamos a una conclusión: ser araucano implica reconocer la riqueza del espacio en Arauca, tener un sentimiento de generosidad hacia el otro y poseer capacidades creativas expresadas a través de múltiples manifestaciones culturales. Este ejercicio de reflexión y diálogo nos ha permitido confirmar que hacer honor al nombre de este programa Comunidad es precisamente lo que Arauca necesita para continuar construyendo sociedad, un ejercicio de reciprocidad y consolidación del tejido social a través de la solidaridad. Por lo tanto, en nuestra próxima temporada, nos proponemos abordar en mayor profundidad las realidades e imaginarios de las comunidades, así como sus visiones de futuro. Este encuentro ha sido un ejercicio fundamental para entender mejor nuestra región, y es vital compartir estas reflexiones para contribuir a la construcción de un futuro mejor. Les invitamos a compartir esta serie con otros y a participar activamente en la construcción de comunidad. Nos vemos en la próxima temporada. Cordial saludo a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast en Comunidad, una aproximación a Arauca, su presente, su pasado y sobre todo su futuro. El día de hoy estamos en el capítulo número 11, capítulo final de esta que ha sido una primera temporada muy ilustrativa, una primera temporada que nos ha brindado muchas aproximaciones. Hemos tenido un recorrido maravilloso, muy ilustrativo por todo el departamento de Arauca. Hemos tenido invitados que nos han enriquecido mucho en nuestra visión, y para el día de hoy quisimos más bien repetir al primer invitado que tuvimos, a Miguel Zúñiga, quien nos acompañó también en el diseño, en la imaginación, en el planteamiento de este programa, porque nos parece interesante y nos parece necesario cuestionarnos y de pronto contrastar las ideas que teníamos al principio con las ideas que tenemos al final de este capítulo 11, y por supuesto que nos sirvan de punto de partida para plantear una segunda temporada hasta que, pues, por supuesto, nos dé el tema. Así que, Miguel, bienvenido nuevamente al podcast en Comunidad, y muchas gracias por estar y aceptar la invitación. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación. También un saludo a todas las personas que han visto este interesante podcast, a todas las personas que lo han escuchado y que acompañan este proceso, pretensión de un repensarnos, de un reflexionarnos. Muchas gracias. Listo, vamos a entrar en materia, Miguel, porque nosotros hace unos meses ya nos tomamos el atrevimiento de empezar en el primer programa y nos hacíamos muchos cuestionamientos y hacíamos mucha elucidación, ¿no? O sea, tomamos casi un minuto, 1 hora y 20 minutos casi, hablando con algunas claridades y sobre todo con muchos elementos todavía por discernir de lo que ha sido, de lo que ha recorrido, de lo que ha transcurrido entre ese primer programa y lo que podemos evidenciar hoy. Miguel, ¿usted con qué se queda? ¿Qué podemos nosotros rescatar? Por supuesto, usted, repito, que ha sido también parte del equipo que ideó esta idea, pero que ha sido también un observador de los podcasts. ¿Qué nos podemos quedar? ¿Qué es lo principal que nos permite ver que se ha cambiado de la visión de ese primer capítulo a este? Bueno, en primer lugar, yo me quedo con que en Arauca existen personas que le apostamos a redescubrirnos, a repensarnos, y hay una riqueza, ¿sí? Académica, talentosa, ¿sí? Práctica de liderazgos en el departamento, y ese es el principal elemento que yo veo que tenemos en estos podcasts. Hay gente brillante, o sea, los que participaron, las proposiciones. En segundo lugar,
yo creería que sí hay otras apuestas, otras visiones con respecto a lo que nosotros planteábamos al comienzo del programa, y me llama la atención la apuesta por dos elementos a los cuales de pronto en uno de los programas que Eduardo le hacía crítica y también con el participante, y es, mire, en Arauca es necesaria pensarla desde la diferencia, ¿sí? Y es necesaria pensarla con el elemento de frontera. ¿Por qué cito a Eduardo? Porque Eduardo decía algo muy cierto, y es que cuando nuestros liderazgos políticos o otro tipo de liderazgos piensan el enfoque diferencial, es como un apéndice, ¿sí? Y hay que apostarle a una diferencia, pero una diferencia en la praxis. Creo que eso es un elemento también muy importante. Otro elemento muy importante es, ¿qué nos hace araucanos? ¿Qué nos hace llaneros? Allá iba yo, era la siguiente pregunta, pero ya nos anticipamos un poquito. Creo que es el punto, ¿no? Hicimos digamos un punto de inicio, punto de partida, y decíamos claramente hay que comprender la araucanidad, es decir, el ser araucano del departamento de Arauca, como un elemento un poco más amplio de lo que podríamos considerar nosotros la llaneridad, ¿no? La llaneridad, si bien es un elemento binacional que contiene aspectos culturales, usos, costumbres de dos países que están hermanados por una condición geográfica muy particular en el mundo, porque pues este tipo de llanuras son muy pocas, y lo hablamos en un programa, quizás las pampas, quizás en una parte de Estados Unidos hay unos valles que podrían equipararse, y no sé si en el resto del mundo, en los otros continentes, podríamos encontrar algo similar. Pero entonces aquí encontramos esa llanura, ¿cierto? Esa llanura que va ligado a una cultura de a caballo, ¿no? Que es lo que hace la llaneridad, que también es muy difícil de encontrar, quizás en las películas western nosotros lo podamos ver, es esa cultura a caballo, ¿no? Entonces, esa particularidad de la llaneridad, repito, pues es trascendental dentro de lo que somos nosotros como araucanos, pero partimos del hecho de que hay un poquito más o hay más elementos en lo que podríamos considerar la araucanidad, y esa araucanidad, digamos que yo he pensado, Miguel, y le tiro también como pregunta, que esa araucanidad va ligada a la espacialidad, de cómo nosotros nos hemos encontrado y hemos venido apropiándonos del territorio, cómo hemos venido dándonos. Ese es uno de los elementos con los que yo me quedo. Esa araucanidad se representa en la espacialidad. No sé si usted tenga de pronto otro que también le parezca, o quizás ese sea un elemento aglutinador, es decir, el espacio como elemento que nos constituye como araucanos. Ahorita evidentemente vamos a profundizar un poco más en la idea, pero es eso, el espacio nos permite ese acercamiento, esa congregación como araucanos. Bueno, lo de la espacialidad es una categoría muy interesante. Sí, de hecho, bueno, yo lo pensaba más también, o sea, bueno, se podría complementar, y es que dentro de los participantes me llamaba la atención algo que decían de la afroaraucanidad. Sí. Sí, otro participante decía, lo que pasa es que han blanqueado nuestra historia. Otra participante hablaba de lo que nos cuesta desaprendernos para vernos desde otras masculinidades ante el machismo. Sí, y otro participante me llama la atención, bueno, él hablaba de cómo la cultura llanera, especialmente la sabana,
se había formado alrededor del hato de ganado, que ahí viene un elemento que se conecta con la propuesta de la categoría de espacialidad, ¿sí? Y bueno, hablando ahora de la intervención de Ana, esa manera de concebir la colonización y esa diversidad cultural que aportó, pero que también pudo tener ciertas restricciones al desarrollo de la ancestralidad y otras perspectivas. Entonces, yo trato de recoger todas esas participaciones. Y bueno, y la segunda participante decía que Arauca es bonito, ¿sí? Sí. Y se sentía agradada porque Arauca era bonita, en medio de las circunstancias que hablan de Arauca. Esas percepciones, ¿sí? Esas maneras de comprender Arauca, yo las relaciono, las voy decantando en lo que ya el doctor Navea planteaba, diciendo lo siguiente. Él decía, necesitamos que alguien lidere la solidaridad, que piense en comunidad, ¿sí? Que trascienda, ¿sí? Y que no nos quedemos solo en el antaño y la nostalgia, ¿sí? Sino una visión de altura no conformista. Entonces, si usted triangula, ¿sí? Todas estas percepciones le dan, o sea, uno la puede decantar o deducir en una categoría que tiene que ver más con lo ético, ¿sí? Y con lo moral. O sea, lo que nos hace llaneros está relacionado con la espacialidad, Sí. pero también con lo ético, con nuestra forma de ser y lo moral, ¿no? Entonces, lo que nos hace araucanos es la solidaridad y la hospitalidad, sobre todo eso. Y entonces venían las descripciones, ¿no? En el caso de la sabana, pero también en el Sarare, pero también los que llegaron a Arauca y se hicieron araucanos en la historia. Y es acogernos. O sea, entonces sí tiene razón Juan Harvey Caicedo, que una ley del El llanero de llanero. darle la mano al que llega. Entonces, lo que nos hace araucanos está relacionado con las circunstancias de la espacialidad y la historia, pero también con una herencia histórica de carácter ético y moral, ¿sí? De forma de ser. Y esa forma de ser es ser solidarios, pero esa solidaridad ha sido opacada. Ha venido, bueno, pero yo insisto en eso, estamos de acuerdo en que, digamos, yo digo, la espacialidad que es propia de una exuberancia natural, es decir, aquí es evidente que nosotros tenemos, y lo decía Diego Aldana en una cosa, nosotros sembramos piedras y cosechamos piedras. ¿Sí? En un ejemplo de que tenemos una abundancia, en medio de tantas carencias, tenemos una gran abundancia, una gran riqueza, y un territorio que uno mira y parece infinito. Entonces, esa espacialidad, de cierta manera infinita, ese poder ver el horizonte, Nos trasciende. nos trasciende y nos da un sentido de exuberancia, o nos brindó históricamente, porque ahora un poco se ha perdido, bien lo dice usted, nos brinda esa posibilidad de ser solidarios, ¿no? De ser muy abiertos, de ser, ¿cómo llamarlo?, de ser desprendidos, y ser, pues, de cierta manera generosos con el otro. Entonces, yo digo que esa espacialidad se genera esa generosidad, ¿no? Ese sentido de la Esa amplitud. esa amplitud, ¿no? En el sentido de ser desprendido. Pero también esa espacialidad, ese vivir sin linderos, ese vivir sin marcaciones, sin delimitaciones, que fue una gran parte de nuestra historia como araucanos, eso, digamos, de aquí para allá es lo mío y de allá para acá es lo de mis hijos. O sea, todos esos elementos también generaron lo que yo creo que es como una ética, un ethos liberal. Sí, Sí, así es. libertario, o sea, si me quieren entender la palabra, no liberal en el sentido De del partido político, ni que tenga rojo, sí. ni azul, ni amarillo, sino que es liberal en el sentido más primigenio de la palabra, o sea, es libre, de una persona que está muy ligado a su sensación de libertad, de su Así libre es. locomoción, de su libre El llanero es un discernimiento. amante de la libertad. El llanero es un amante y es un defensor de la libertad y es un luchador de la libertad
y a partir de esa ética de la libertad ha construido grandes gestas para el país. Pero eso lo da también la espacialidad. Entonces yo por eso le digo tanto la espacialidad a la construcción de esos imaginarios, porque creo que es lo primero que uno puede identificar como un elemento cohesionador, es decir, tanto de esa, ¿cómo llamarlo? De esa sensación de ser generoso con el otro, de esa sensibilidad hacia el otro, hasta la políticamente hablando. Proviene de una ubicuidad. Exactamente, entonces ahí hay un elemento, por eso yo me voy porque la espacialidad va a ser muy importante. Cómo ocupamos nosotros el territorio por diferentes tiempos, que ahorita lo vamos a hablar, y cómo ese territorio se fue consolidando, ese territorio que, repito, nosotros consideramos rico, generoso, exuberante, naturalmente hablando, también ha sido parte importante de lo que se ha venido construyendo en las diferentes formas de apropiarse del territorio. Entonces, por eso hablo yo de la territorialidad, porque la delimitación como tal, esto lo he repetido varias veces, pero ya lo quiero dejar claro, la delimitación de lo que es Arauca, hasta dónde llega el punto, dónde limita con Venezuela, dónde limita con Casanare, con Boyacá, eso es un accidente histórico, es decir, eso básicamente que no ha sido una construcción social, sino que así fue un accidente histórico producto de que esto durante la colonia pues básicamente fue una zona de amortiguamiento, es decir, esto no tenía una diferenciación grande y acá venían en periodos para huir o llegar o huir, entonces ha sido un territorio también de tránsito y de amortiguación, es decir, como de resguardo, y eso ha generado también que esto no tenga claras las fronteras. Entonces el accidente geográfico es que Arauca sea 23.900 kilómetros cuadrados y no 21.000 o 25.000 o otro tanto. Pero la espacialidad, es decir, las mismas condiciones del espacio, del territorio, es lo que genera, a mi forma de ver, un primer elemento cohesionador, no el único, pero sí uno muy importante, considero yo. Sí. Bueno, yo pensaba dos cosas al respecto. Sí, tienes razón, como un elemento cohesionador, ¿no? En las circunstancias. Pero entonces ahí podría uno pensar, Eduardo, usted que dice, y bueno, los oyentes, cómo también ha condicionado en esa espacialidad la temporalidad. Y bueno, pero antes de hablar de la temporalidad con respecto a la espacialidad, yo pensaba en el tema de la utopía, ¿sí? Entonces uno escucha a las personas hacer apreciaciones peyorativas con respecto a la utopía. Y yo comencé a entender el tema de la utopía con una entrevista que le hacían a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que para qué sirve la utopía. Utopía, bueno, la utopía está, cuando uno habla de utopía es algo que no tiene asidero en la realidad, no tiene un lugar. Fuera del topos. Fuera del topos. Topos bueno, está el prefijo y está el sustantivo sin lugar, ¿no? Si fuera del lugar. Pero él decía que sí hay lugar. ¿Para qué sirve entonces la utopía? ¿Para ser ilusos? ¿Para ser ingenuos? No. Usted cuando está buscando la utopía, usted llega, encuentra ese lugar, pero la utopía se distancia, se aleja, y usted sigue caminando, y vuelve y la encuentra, y lo logró, pero la utopía se distancia y sigue caminando. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Entonces, el topos de Arauca, sí, o sea, la espacialidad como tal, sí cohesiona y en esa dinámica nuestra como araucanos, entonces nos está jalonando continuamente en ese avanzar histórico nuestro. O sea, el topos de Arauca, sí, la espacialidad de Arauca, es una motivación para seguir caminando y que también nos ha circunstanciado. Ahora, en cuanto a la temporalidad, sí, también en esa espacialidad ha tenido choques muy fuertes que lo han configurado en su carácter al araucano. Comenzando, pues, por ejemplo, bueno, están los pueblos ancestrales
pero después cuando vino todo el tema de la conquista y del exterminio de los jiraras, por ejemplo, a Yantame, la llegada de los jesuitas con Caribabare, que se extendía hasta Tame también, y toda esa imposición de la iglesia en su momento, con una concepción más bien de colonia. Pero entonces ahí fue configurándose, y luego venir esta situación de los pueblos venezolanos, llegar aquí ante esas guerras, las revueltas, la Humbertera, los guerrillas liberales, todo eso fue configurando en la espacialidad, la temporalidad fue ajustando y fue convirtiendo un carácter a los araucanos. La colonización dirigida, el tiempo del petróleo, la violencia, la elección de alcaldes, gobernadores por voto popular, ¿sí? Toda la situación de las guerrillas, de los paramilitares, de esas políticas de Estado fuertes hasta nuestros días. Entonces, de la mano de la espacialidad va la temporalidad, ¿no? Sí, claro. Y es una temporalidad que va ajustando la forma de ser del araucano. La temporalidad ha forjado el carácter del araucano en medio de la espacialidad. Y ahí tenemos, digamos, esa temporalidad nos sirve normalmente para nosotros tener como una línea de tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay una ilusión que nos crea la medición del tiempo, y es hacer del tiempo algo predecible, ¿no? Algo controlable, algo que nosotros podamos siquiera concebir. Antes de medir con el reloj, el tiempo era solamente algo que no se podía aprender, pero digamos que la medición del tiempo y todo el tema de la cronología, que pues, digamos que es inherente al mismo ser humano, pues lo que se trata es de darle cierta coherencia a la historia. Y Arauca tiene en medio de toda en medio de, digamos, en medio de esa espacialidad, de todo eso que cohesiona, tiene diferentes historias dentro de una misma historia. Entonces, Arauca es la historia de Tame, ¿cierto? Arauca es la historia de Arauquita, por supuesto. Arauca es la historia de Saravena. Arauca es la historia de la sabana. Arauca es la historia de muchas historias conjuntas. Es la historia de los pueblos esclavizados que llegaron. Es la historia de los guates, es la historia de los musiú, es la historia de los colonos, es la historia de los pueblos ancestrales. Bueno, Arauca es un conjunto de historias que tiene una temporalidad que nosotros podemos datar. Lo hablamos con el profesor Leonel Pérez, podemos datar de 1625 más o menos en Tame, 1662, luego en Arauquita 1670 y algo, y así empezamos a encontrar como la historia cronológica del territorio. Por supuesto que habían pueblos antes, pero digamos de esa historia moderna, contemporánea, de la colonia, la encontramos ahí, y esas son formas diferentes también de apropiarse del territorio. Algo va, lo hablamos acá, de la forma en que, por supuesto, se organizó Tame y el área de influencia de Tame alrededor de las reducciones y de la influencia jesuita y de un circuito económico muy boyante que hubo en la hacienda Caribabare, con unas grandes, digamos, de una gran importancia para el país, al ser uno de los principales proveedores de carne para el centro. Algo similar a lo que estamos viendo hoy con la carretera cerrada, ¿no? Cómo ese tránsito de víveres y alimentos es tan importante de aquí hacia allá. Y digamos que Arauquita ahí por los lados, aunque no fue pero sí estuvo en San Lorenzo, en lo que es San Lorenzo, claro ahí. Como luego los producto de la misma dinámica binacionales, varios venezolanos se asentaron aquí en el municipio de Arauca y se consolidaron en las sabanas y trajeron el ganado y se fueron, digamos, expandiendo a través de la sabana. Como los colonos generaron un enclave comercial en esa área natural del Sarare, ¿sí? Que es un área también supradepartamental, si me permite el término, o sea, binacional, un área geográfica
diferente, con sus propias particularidades, que nosotros aquí conocemos como Piedemonte, y cómo alrededor de esas formas de apropiación pues se han venido dando diferentes formas de urbanización, y cómo alrededor de eso pues también se ha generado una especie de conflictos, porque parte también de reconocerse como araucanos es reconocer que tenemos conflictos por solucionar, ¿sí? Y igual que todas las sociedades y que todas las comunidades, pero aquí digamos que el punto todavía está por descubrir esos conflictos, develarlos y de pronto verbalizarlos, pensaría yo. Pero esa es digamos, la temporalidad que nos ha permitido en estos programas descubrir, quizás algunos ya lo sabían y no sea nuevo, pero sí también descubrir esas diferentes temporalidades, porque son un salto en el tiempo, digamos, hablar de 1625 o 1660, como lo quieran ver los historiadores, a hablar de 1782, estamos hablando de un salto temporal bastante alto, y digamos que de dos historias diferentes que se encuentran, pero que tienen una diferencia. Es decir, nos vamos a lo tan reciente que es la colonización del Sarare y el surgimiento, el crecimiento y la consolidación de Saravena y Fortul, por ejemplo, pues es mucho más reciente. Entonces son diferentes temporalidades también, unidos a diferentes espacialidades, porque estamos hablando de Piedemonte, Sabana, del Sarare, de estos aspectos geográficos, y pues por supuesto también culturales, porque pues estamos hablando también de una mezcla cultural bastante rica. Sí, Eduardo, con lo que está planteando me pone a pensar bastante, mi mente comenzó, porque ha dicho algo muy importante usted, y es cómo ha sido la forma de nosotros en esa temporalidad de asumirla, las alegrías y las tristezas, los conflictos, cómo ha sido esa manera de nosotros asumir que nos configura como araucanos, ¿no? Y lo que observaba yo con los participantes en los otros podcasts y hablando también en otros momentos con el conflicto armado, el llanero es alegre, ¿sí? Y el colono también es alegre, ¿sí? El piedemonte es alegre. La alegría, decía uno de los profesores, creo que era no me acuerdo cómo era, el de los corridos llaneros. Manuel. Sí, él hablaba de la chacharachero, movido, chacotero, ¿sí? Espontáneo, ¿sí? Eso es bonito en el araucano. Y eso se ha visto truncado o afectado por la misma situación del conflicto. O sea, la pregunta de fondo en nuestra pregunta por qué es ser araucano mejor, es decir, cómo nos ha afectado el conflicto para ser nosotros araucanos, o eso que traemos nosotros en la historia. Creo que hay heridas muy fuertes que nos han marcado. Y que necesitamos, pues, no en aras de la nostalgia, sino en aras de la espontaneidad y de la natural, hacerle un cambio. Pero y también pensaba lo siguiente, entonces, ¿qué es eso nuevo de ser araucano? Mire, de hecho este profesor decía, el hato de ganado así fue la escuela de los llaneros, en este caso de Sabana, ¿sí? Para construir su cultura y su forma de comprender el mundo y la vida. Y eso no está mal. La cuestión es que esa concepción vertical, esas maneras de concebir una formación que aportan y que hacen parte de nuestra cultura, hay que revisar para resignificar. No quitarlo de lado, porque esa es nuestra historia, sino resignificarlas. Hay que resignificarlas desde la espacialidad y desde la temporalidad. Y lo pensaba, y es que ser araucano hoy en día es tener presente esa temporalidad y espacialidad y ese espíritu libertario para considerarlo ético. Pero ser araucano es caer en la cuenta de la diversidad. Ser araucano es ser diverso. ¿Sí? Y pensaba en un planteamiento. Mauricio Beuchot es un mexicano que plantea
él como que ante el conflicto de la hermenéutica filosófica, hay una línea en la hermenéutica, en ese arte de interpretar, que es la línea unívoca, y hay otra línea que es la línea equívoca. Entonces de la línea unívoca, entonces yo considero que las cosas son así y punto. Y la línea equívoca yo le doy cabida al relativismo de las cosas. Eso, la verdad es relativa, sí, pero no, eso depende de donde se vea. ¿Sí? Todo es subjetivo. Todo ¿no? es subjetivo, Algo de sí, moda que se ha relativo, sí, entonces eso y nada es lo mismo, y lo mismo desde la punta de... Entonces, ¿qué corriente permite el univocismo? El de una sola voz, univocismo, y es los totalitarismos. Y aquí es un desorden moral. Entonces él plantea la analogía, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con lo que le estoy planteando, Eduardo, en esta pregunta de qué es ser araucano? No nos podemos quedar con el univocismo que ser llanero es solamente vivir una cultura del hato de sabana, del hato de ganado, ¿sí? O vivir una cultura de que mis ancestros colonos eran así y punto. Pero tampoco relativizar la historia y el legado que ellos nos dieron. Entonces él plantea un justo medio, prudencia de Tomás de Aquino y Aristóteles, que nos sirve a nosotros hoy en día. Es la analogía. Entonces, ¿cuál es la analogía? La analogía hace referencia a yo estar en relacionar mi idea con algo, ¿sí? Entonces, lo que nos debe jalonar para ser araucanos es resignificar nuestro ser araucano desde esa verticalidad y darle cabida a la diversidad. ¿Sí? Sí. Quisiera que darle nosotros... cabida a la diversidad y a partir de ese resignificar, y yo le agregaría el reevaluar, darle, digamos, tratar de darle respuesta, porque esto es un proceso, y como todo proceso histórico es largo, de idas y venidas, pero darle respuesta a algunos elementos que aquí también quedaron claros. ¿Qué elementos? Usted ya lo anticipaba. La historia ha sido injusta, y yo no sé si podríamos hablar de un racismo estructural, pero aquí utilizamos en algún momento una categoría que es el blanqueamiento de la historia. El blanqueamiento de la historia es el de cierta profesor. manera la invisibilización de esa población esclavizada, que hay registros que estuvo acá desde los inicios de la colonización, por lo menos de todas las partes, porque con los jesuitas vinieron esclavizados, con los llaneros venezolanos vinieron esclavizados, y ya con la colonización dirigida, pues también llegaron descendientes de esa población esclavizada en situaciones muy precarias, producto de esa misma carga histórica. Lo hemos hablado también, producto del desconocimiento del rol de la mujer en estos procesos de apropiación del territorio, es decir, de construcción de la espacialidad, pero también dentro de la temporalidad. Entonces una gran crítica que nos queda por resolver es, bueno, ¿y cuál fue el papel, o cuál ha sido el papel, o cuál es el papel histórico de la mujer en Arauca? ¿Cierto? ¿Qué reivindicación debemos hacer nosotros con las poblaciones afro? ¿Qué deuda tenemos histórica nosotros con las poblaciones indígenas, con los pueblos ancestrales? ¿Cierto? ¿Qué afectaciones y cómo podemos de cierta manera como sociedad resarcir a las comunidades con orientación sexual diversa, por poner un ejemplo, que han sido víctimas del conflicto, que han sido víctimas de la misoginia, que han sido víctimas de las construcciones culturales, que han sufrido violencia física, simbólica, que han sufrido una exclusión estructural? Y así como sociedad tendremos también que, o sea, ese resignificar, ese reevaluar algunos aspectos de nuestra cultura y nuestra historia, tendría también que llevarnos a plantearnos esas cuestiones, ¿cierto? Porque usted se acuerda, Miguel, que la idea original de este podcast es el paso a seguir, es darle voz a esas comunidades, pues preferiblemente a las comunidades más excluidas o que están en esas condiciones más presentes de vulnerabilidad, porque esas comunidades, esas poblaciones, pues deben tener una voz para poder de cierta manera tener una representatividad mayor. Pero nosotros nos desviamos un poco del tema porque la comprensión histórica de Arauca es tan compleja, ¿cierto? Es tan difícil
en muchos aspectos, pero es tan necesaria para poder para poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, ese resignificar, que yo estoy de acuerdo con usted, ese resignificar tiene que ser, por supuesto, un punto de partida para resolver parte de los conflictos que tiene el territorio. Totalmente. Porque hablábamos al inicio en el primer programa, usted se acordará, de que hay muchas violencias enmascaradas en una gran violencia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un conflicto tenaz, difícil, que se siente a diario en muchas zonas del territorio, pero ese conflicto, esa confrontación bélica enmascara otro tipo de violencias que quizás sean un poco menos fuertes en lo físico, pero que igualmente son violencias y que generan huellas en muchas personas y en muchas comunidades. Entonces, ese resignificar tiene también que partir de ahí. Es por lo menos un planteamiento que yo hago. No, sí, de acuerdo. Mire, la invitación es no caer en esos univocismos de la concepción de qué es ser araucano desde el punto de vista vertical, excluyente, unívoco, ni tampoco desvirtuarnos en distintas posturas como colchas de retazos en aras y arguyendo las libertades individuales. No, eso también es un peligro muy grande. ¿Sí? La objetividad es lo análogo de lo esencial, y aquí es ser araucano, es apostarle a una diversidad porque somos una población diversa, ¿sí? Es resignificarnos desde esa diversidad, es resignificarnos teniendo como principio el espíritu libertario, es resignificarnos teniendo también en cuenta el espíritu de solidaridad. Si lo propio de nosotros los araucanos es la solidaridad, darle la mano al que llega, entonces nos va a quedar fácil apostarles a lo diverso, ¿sí? Porque eso nos hace más incluyente. Lo que está diciendo al final de usted de lo de la violencia enmascarada, ¿no? Y que para mí me pareció un escándalo, y es cierto, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer que se ve en el departamento de Arauca es altísima, y eso nadie habla de eso, solamente es un comentario. O sea, y ahí tiene que ver mucho el machismo, ¿sí? Y ahí tiene que ver mucho esa verticalidad y esa primera escuela de maltrato de que hablábamos, ¿sí? Nosotros no somos animales irracionales, somos racionales. Ahí hay una cuestión, digamos, en términos económicos, que tenemos una herencia feudal muy fuerte todavía. Digamos, gran parte de nuestra economía depende de la tenencia de la tierra, de la propiedad de la tierra. Digamos que la tierra es el principal medio de producción en Arauca, y eso genera de cierta manera unos elementos patriarcales, porque el feudalismo es en esencia patriarcal, ¿no? Uh-huh. Ese es un elemento principal. Y agregarle el tema de religioso, ¿no? Esa cultura sí, moral. sí, exactamente, una cultura moral. Entonces ahí tenemos algunos elementos. Pero imagínese usted, Miguel, que hablando con el profe Navea, aquí mismo, él nos pone en una dificultad aún mayor, porque pues él me hizo caer en cuenta, yo no lo sabía, que él fue el que utilizó, digamos, por primera vez, o el primero que empezó a pergeñar algunas líneas sobre el concepto de araucanidad, ¿no? Entonces él nos contaba acá que era más un elemento como para un elemento descriptivo que él intentó utilizar, y que fue digamos que fue tomando forma, ¿no? Que él fue el primero como en plantearlo, o de los primeros. Y luego ya el profe Nava nos dijo, yo ya estoy hablando de un neo-araucano, ¿no? Porque es interesante. Que ahí podría caber lo de la diversidad que estamos hablando. Está hablando de la diversidad y hablando de estas nuevas formas de expresión. Porque yo quería llegar, aquí tuvimos el rapero, el economista. Exactamente, un colega economista que hace hip hop. No es rapero, es hip hop porque sí, preciso. Hip hop porque es ese. Entonces, digamos que lo que él nos muestra son dos cosas propias de la cultura y de lo que es el araucano. Primero, el talento y la creatividad que desborda para todos. O sea, aquí hay virtuosos para el canto, para el baile, para el deporte, para digamos, el hip hop. Bueno, aquí hay talento de sobra, y alrededor de ese talento
la generosidad y la capacidad de desprender la solidaridad. Entonces él nos decía, nosotros tenemos un grupo de pelados como yo, ¿cierto? Nos sentamos allá en la alcaldía, en la plazoleta, hacemos esos programas o esos concursos, o esas batallas, y vamos haciendo serio, pero también vamos como construyendo, y entonces vamos a los barrios y queremos hacer esto y aquello y tenemos estas ideas, y entonces eso digamos, esa neoaraucanidad es también como lo araucano, lo tradicional, ¿cierto? De mucho araucano, es decir, esa llaneridad como tradicionalidad, la cultura del campo como tradicionalidad, para no decir que, porque pues aquí digamos que los colonos también son campesinos, no del hato, pero sí son del fundo, sí, pero son campesinos, esa cultura del campo, esa cultura tradicional, esa cultura, cómo se va enriqueciendo con nuevas expresiones. Como entonces encontramos también un muchacho de una vereda cerca a la Esmeralda, que ya ha escrito 3 libros de poesía y que se va enriqueciendo con toda esa cultura universal, y va generando poesía, y va generando esa creatividad sobre el territorio, pero desde la cultura universal. Entonces aquí se confluye también, Miguel, la especificidad del territorio, las particularidades de nuestras temporalidades, de nuestros tiempos, con las influencias ineludibles e inevitables de la universalidad, es decir, de lo que nosotros compartimos con los demás seres humanos, con los más de 7.000 millones que somos ya de seres humanos, cómo esto se va, por supuesto, viendo aún más acentuado con las tecnologías, con los celulares, con el internet y con todo lo demás. Entonces, cómo vamos también construyendo una neoaraucanidad en medio de una universalidad tan homogeneizante como las que estamos viviendo en este momento. Eso me parece interesante porque no lo planteo yo, lo repito, eso es un concepto que nos tiró por ahí el profe Navea, que me parece a mí totalmente indispensable. Nosotros apenas vamos en la araucanidad, él ya va en la o sea, va 3 pasos adelante de nosotros. Claro. Yo estaba pensando ahí con lo del concepto de neoaraucanidad, y es que y lo de la universalidad que usted hablaba, y ¿quién es el autor que habla? Es Martha Nussbaum, ¿no? La filósofa de Chicago, que habla de ser ciudadanos del mundo. Sí. ¿Sí? Sí hay que apostarle a ser ciudadanos del mundo, como también hay que apostarle a la identidad, pero reitero, no una identidad unívoca, ¿sí? Recalcitrante, cerrada, pero tampoco una araucanidad equívoca que dé cabida a desvirtuar nuestra tradición y nuestros puntos que nos han hecho araucanos. Más bien desde una analogía que nos resignifique, y tener mucho cuidado con en este ser ciudadanos del mundo y neoaraucanidad, y es qué tanto nosotros los araucanos podemos dispersarnos en nuestra identidad queriendo tener otras identidades. Eso es muy importante, porque sabemos bien que la identidad produce cohesión, y Arauca si queremos, como lo dice este programa, pensar en comunidad, hay que apostarle a una identidad. Reitero, no una identidad unívoca ni una identidad relativista equívoca, sí, entonces ahí es que resignificar desde el punto desde el etos nuestro, y es decir, resignificarnos desde el espíritu libertario, resignificarnos desde nuestro espíritu solidario, Eduardo. Entonces, por eso creo que le damos tanta vuelta al tema de la araucanidad, o neoaraucanidad en este caso, como plantea el doctor Navea, porque si hay identidad, hay comunidad, ¿sí? Y no seremos entonces fácilmente manipulables. Y la identidad, Miguel, y los escuchan,
hay que construirla un poquito más, ¿cierto? Porque nosotros estamos de pronto un poco supeditados a algunos elementos puntuales. Entonces nosotros decimos, la identidad de nosotros es el 25, el 4, la identidad de nosotros es las alpargatas, es el sombrero, ¿cierto? Es el coleo, y son partes de la identidad, son elementos culturales innegables, pero digamos que la construcción de esa identidad tiene que ser un poquito más amplia, ¿no? Y de pronto al ampliar uno puede parecer genérico, porque uno diría, no, pero es que lo más tangible es eso, ¿no? O sea, qué mejor que un joropo para uno identificarse, o qué mejor que unas alpargatas para uno saber que alguien, para identificar a alguien del llano, ¿sí? O digamos que esos elementos tangibles son mucho más concretos y me permiten más fácilmente identificarme. Pero corremos el riesgo, bajo esa lógica, de pronto de excluir esas nuevas expresiones, ¿sí? Porque yo estoy de acuerdo en que esto no se trata de hacer un collage de expresiones No. y decir que todo es válido. Y apelar a mí lo que más me indigna es cuando apelan a las libertades individuales como si las libertades individuales fueran una cosa Ajá. que puede usted manipular y hacer lo que quiera. No, la vida tiene principios. Ahora, que usted lo relativice, eso es otra cosa, pero tiene principios, comenzando que la vida en sí misma es un principio. Entonces, de acuerdo, Entonces, no es un collage. no es un collage, no es una mezcla, pero tampoco es Un algo total puro y claro y prístino que uno diga, es nazista, esto, y sí, exactamente, o sea, nacionalista. así ¿sabe? es y esto solamente, No, y aquí no, para no. afuera nada más y aquí para adentro todo, porque digamos corre riesgo. Entonces uno dice, cuando uno dice, bueno, el sentido de la araucanidad debe ser primero que todo, y ahí volvemos a lo mismo, el sentido de apropiación del territorio, de cómo yo quiero al territorio. Y cuando yo digo, estamos en comunidad, que lo hemos dicho también varias veces acá, en común unidad, es decir, esas cosas en común que nos unen, lo primero que nos tiene que unir es el amor por el territorio, por el terruño, por lo que nos estamos acá, ¿cierto? Puede ser que el territorio sea físicamente tangible o sea una idea de territorio, pero nos debe unir el querer, el apropiarnos. Es por eso que yo insisto tanto en la espacialidad, porque todos los que quieran Arauca y se apropien de Arauca con sentido de pertenencia merecen ser llamados araucanos. Eso es lo que a eso quiero llegar. Ahora, quizás me van a decir que 11 programas de podcast para llegar a esa idea tan genérica, y puedo recibir todas las críticas que quieran, pero yo creo que es el primer paso. ¿Por qué? Porque esa idea tan gaseosa, podría decirse, esa idea tan básica digamos, de la apropiación, del sentido de pertenencia, del querer el territorio, me permite integrar lo demás. ¿Qué es lo demás? Las diferencias culturales, el entender que el campesino del Sarare es diferente al campesino de las sabanas de Arauca, pero que en esa diferencia los une muchos elementos, el entender que las lógicas de los modelos de desarrollo productivo son muy diferentes en unas partes del departamento que en otras, pero que nos une los mismos anhelos y los mismos problemas y las mismas dificultades históricas, el entender quizás que las diferentes ascendencias de las diferentes personas nos pueden marcar temperamentos disímiles, es decir, yo entiendo cuando uno dice la alegría del llanero, la alegría del araucano, pero a veces somos unos más tristes que otros o menos alegres que otros, y eso no significa nada, sino que simplemente son condiciones filogenéticas, de biotipo, de algún elemento, y hay que entender que esas diferencias, a pesar de esas diferencias de biotipo, de genotipo, de comportamiento, nos unen muchas cosas en común, nos unen muchos elementos. Entonces, yo sí quiero marcar que en medio de las grandes diferencias, que son diferencias por contextos históricos muy diferentes, por procesos demográficos muy diferentes, por procesos sociohistóricos muy diferentes, por procesos económicos muy diferentes, a pesar de eso hay muchas cosas que nos unen como araucanos.
y esas uniones están dentro del territorio. Y esas uniones, esas confluencias, esas comunidades, esas cosas en común, también deben marcar unas luchas, unos anhelos, unos devenires que nosotros debemos imaginarnos como sociedad. Porque parte de esto nosotros hemos hablado del pasado, y aquí hemos recorrido 300 años de historia del territorio, que empezando con sus ires y venires, pero tenemos que decir el futuro. Y hay una cosa que yo he repetido y con la que yo quiero cerrar este podcast, Miguel, y es que nos está costando mucho, me incluyo, pensarnos a futuro. Decir, ¿qué será de Arauca en 20 años? Yo creo que no tenía una respuesta que me satisfaga en ese sentido. ¿Qué será de Arauca en 20 años? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Cómo se imaginan los araucanos? Las personas consideran que en 20 años o más, o en 30, en 40 años, sus condiciones de vida van a ser mejores que las que son ahora. ¿Soñamos con esa posibilidad? ¿O estamos huérfanos de futuro? Yo sé que muchas filosofías de hoy, del New Age, hablan mucho de vivir en el presente, ¿no? Entonces dicen, no, que el pasado ya pasó y el futuro está por venir, entonces lo único que tiene uno es el presente. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces uno dice, riesgoso. Bueno, sí, tiene su lógica y funcionará para el coaching y todos esos elementos, pero como sociedad nosotros necesitamos un futuro, porque es que ese futuro es el que me marca el norte, es la utopía. La utopía es el futuro. Si yo no tengo una utopía, ¿hacia dónde camino? Que era parte de lo que usted me decía, ¿no? ¿Hacia dónde camino? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Hacia qué topos voy? Es la utopía la que me marca, ¿cierto? O sea, me marca un topos que está por fuera de entonces hacia el cual me muevo. Entonces, ¿será que en Arauca tenemos esa posibilidad? ¿O estamos de verdad, como yo creo que estamos, huérfanos de futuro? Bueno, Eduardo, primero que todo, también para cerrar, bueno, no es tan básico ese cierre que usted está haciendo, eso no está, más bien es un principio que hay que considerar. Para la próxima temporada. Sí, porque ese cierre o esa manera de recoger los otros, o sea, no es que sea tan básico, eso es un principio, y los principios, pues, o sea, son puntos de partida, son puntos referenciales en el horizonte y son puntos referenciales al final. Entonces, creo que sí es válido eso que usted recoge. Yo creo que hacia eso último que usted dice es, mire, necesitamos, sí, o sea, mire, todos necesitamos resignificarnos, necesitamos repensarnos, reevaluarnos, todo lo que estamos diciendo. Pero para eso también necesitamos liderazgos, ¿sí? O sea, me llama mucho la atención esto que decía el profe Navea. Mire, necesitamos un liderazgo que nos muestre la solidaridad. Sí, todos tenemos la responsabilidad de ser solidarios, pero necesitamos un liderazgo, porque pues así funcionamos los seres humanos, también liderados, las individualidades, pero también con liderazgo. Entonces, digamos ahorita pronto es esta contienda electoral territorial local, 2023, de elecciones de autoridades locales. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a elegir el pensamiento unívoco, vamos a elegir el pensamiento equívoco, vamos a elegir más bien un liderazgo que nos jalone hacia la comunitariedad. Yo creo que debemos elegir un liderazgo que nos jalone hacia la solidaridad, hacia lo comunitario, hacia pensarnos a futuro y no más de lo mismo. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo el araucano es cómplice de su mismo dolor, el dolor político? ¿Hasta cuándo es, o decirlo otra, hasta cuándo el araucano es autor de sus propias desgracias? ¿Sí? Bueno, pues sí, también hay corrupción y a veces se vulneran los ejercicios electorales, pero las elecciones locales son contundentes. No dependemos de ellas, pero son contundentes para el liderazgo de esa solidaridad, para el liderazgo de esa comunitariedad, para el liderazgo de ese nuevo concepto de araucanía a futuro, ¿sí? Necesitamos
necesitamos eso. Necesitamos caer en la cuenta que estamos llamados a ser ciudadanos del mundo sin perder nuestra identidad, pero la identidad de los araucanos debe resignificarse, no perderse, ¿sí? No negarse, sino resignificarse de la diversidad, porque Arauca ya es un pueblo diverso. Por eso es válido el enfoque diferencial, por eso es válido el enfoque de género, por eso es válido el enfoque poblacional. Sí, eso no son apéndices de la vida y el pensamiento de la persona, de los pueblos, de las instituciones. Es necesario repensarse, resignificarse desde el concepto de ser ciudadanos del mundo sin perdernos allá y sin perder nuestra identidad aquí, que es esa solidaridad, espíritu libertario, considerar esa espacialidad, esa utopía, considerar esa temporalidad. Entonces, la invitación a los araucanos y araucanas, yo creo que sí debemos recoger es, hombre, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ya sabemos, a la construcción de una identidad, pero necesitamos que esa identidad, los araucanos se congreguen alrededor de un proyecto que le apuesta a eso, de un liderazgo que le apuesta a eso, a lo comunitario, a la comunidad, a la solidaridad. ¿Quién va a ser, quién? La pregunta es, ¿quién de estas personas que se postulan podrían liderar no más de lo mismo? Pues ahí sí no sé, pero es la pregunta que queda. Bueno, pero yo también quisiera plantear ahí, porque pues está evidentemente las tentaciones de las elecciones, y pues por supuesto eso lo ponen a reflexionar sobre muchas cosas. Pero yo también planteo, y es que mientras nosotros tenemos una visión conjunta de futuro, primero una visión individual por lo menos, de que la persona una convicción. Una convicción de que su vida va a mejorar, o sea, de que esto va mejor, porque si uno no siente eso es muy difícil vivir, ¿no? Queda uno como de cierta manera a merced del destino, y eso no se convierta en una visión colectiva de futuro, pues es muy difícil, porque al final de cuentas dice el dicho, que siempre son muy sabios, dice que no sabe a dónde va, pues cualquier camino le sirve, ¿no? Entonces, si no sabemos para dónde va, pues cualquier liderazgo puede llegar a servir, o puede parecer bueno, ¿no? O puede llegar a ser convincente. Entonces, las personas pueden llegar a ser un accidente de la historia. Las personas, buenas, malas, regulares, con sus defectos, con sus virtudes, como todos, pero si hay una visión, una perspectiva, una apropiación, un proyecto de sociedad, de comunidad, digamos que las desviaciones de ese camino van a ser mucho más difíciles, o van a ser más complejas de que se den, porque más allá de las decisiones o de las consideraciones individuales, pues está el colectivo por encima de eso. Pero mientras no exista eso, pues repito, vamos a estar como que a merced de que cualquier camino nos va a servir y va a parecer positivo. Claro, y es que la política va de la mano de la ética, Aristóteles y Tomás de Aquino, ¿no? Y entonces, al haber un colectivo que se piense políticamente, económicamente, sí, como proyecto de sociedad, pues se van a contagiar. Pero si no hay ese proyecto colectivo, político, económico, social, de comunitariedad, de solidaridad, pues no va a haber una desmotivación. Exactamente. Bueno, pues Miguel, hemos llegado ya al final de este capítulo y de esta temporada. Yo no sé si usted quisiera dejarle una última reflexión corta a las personas que durante 11 programas y un buen trecho de tiempo nos han dispensado su atención. ¿Qué podemos reflexionar respecto a lo que hemos hablado, respecto a lo que viene? ¿Qué consideración final nos deja usted, mejor dicho? Bueno, es una responsabilidad muy grande, pero yo creería que, bueno, uno no va a abarcar lo que han dicho los participantes, pero sí, en primer lugar, agradecer a cada uno de ellos, a cada una de ellas, que nos aportaron su sabiduría y sí, ese concepto para poder repensarnos como comunidad, para poder repensarnos como araucanidad. Yo me quedo con que ser araucano sí implica, me uno a una espacialidad, una territorialidad, un etos, en este caso el espíritu libertario y de solidaridad, y que los nuevos araucanos, las nuevas araucanas deben considerar
o deben resignificarse a partir de la diversidad. O sea, para darle cabida a la reivindicación de los pensamientos o de la sabiduría ancestral, para darle cabida a las poblaciones diversas, como lo que tiene que ver con los movimientos sociales ambientalistas, LGTBIQ+, bueno, todos los que tienen que ver con la mujer. Hombre, hay que resignificarse. El araucano, la neuroaraucanidad debe resignificarse a partir de la diversidad. De lo contrario, vamos a seguir anquilosados en algo que no nos deja mover, ¿sí? Por eso esa apuesta al enfoque de género, por esa apuesta al enfoque diferencial, por eso esa apuesta al enfoque poblacional, por eso esa apuesta a estos enfoques que, reitero, no deben ser apéndices. Yo con eso me quedo, porque esa fue la riqueza. Dejemos de blanquear nuestra historia, dejemos de aniquilar nuestra historia o de ser intransigentes o totalitarios con respecto a unas situaciones que nos han hecho daños, y resignificarnos y ver lo valioso que hay en ellas. Gracias, Miguel. Yo también, para terminar, me quedo con un agradecimiento enorme para las personas que participaron. Creo que si algo nos queda acá es que hay muchas personas con demasiado talento haciendo cosas muy valiosas en todo el territorio. Eso solamente es una muestra. Queremos descubrir aún más personas que estén construyendo conocimiento, construyendo sociedad, construyendo comunidad, que nos permitan conocer un poco más. Vamos en la segunda temporada, con el favor de Dios, y si la vida nos da la oportunidad de seguir trabajando para darle voz a estas personas y fundamentalmente a estas comunidades que requieren de una voz también para ser visibilizadas. Y me quedo en medio de toda esa riqueza, de toda esa capacidad, de todo ese talento, de toda esa repentiva, toda esa exuberancia de virtudes que tenemos aquí en Arauca. Me quedo con esa construcción de que este territorio es lo que nos hace araucanos, y debemos apropiarnos de él. Debemos generar sentido de pertenencia por él, y a partir de ese sentido de pertenencia actuar digamos que en concordancia con eso. Y pues por supuesto ya iremos develando muchas más cosas con el transitar de nuevos programas, y al igual que lo decíamos al inicio, estos son preguntas, son temas que quedan en el aire y son puntos de partida, son como disparadores. Nosotros no queremos tampoco dar respuestas definitivas, pero entonces repito el agradecimiento a todas las personas. Repito algo que siempre he dicho, y es que de pronto si hay alguien que esté haciendo una investigación, que esté estudiando, que esté componiendo, que esté consolidando cosas, para que no se sienta solo, para que sienta una red de apoyo, para que sienta que hay otras personas que en el territorio que están construyendo mucho, y nosotros pues como vehículos estamos dispuestos siempre a conectar, a contactar y a crear una red de conocimiento y de sabiduría y de cierta manera en el cual confluyan muchos intereses y muchos conocimientos. Ya con eso pues no queda sino despedirnos y agradecerles, y esperar en el transcurso de los próximos meses ya una segunda temporada En Comunidad, que nos permitirá seguir profundizando y conociendo mucho más lo que es Arauca, su gente, sus talentos, su historia, pero fundamentalmente, creo yo, su futuro, que es lo que más nos debe importar, hacia dónde vamos, cómo nos dirigimos y cuál es esa utopía. Eduardo, yo solo agrego esto porque esta preocupación suya del futuro me llama la atención. Es la Comisión de la Verdad, del Esclarecimiento de la Verdad, que concluyó el año pasado. Dice, hay futuro si hay verdad. O sea, Arauca va a tener futuro si tiene verdad. Pero entonces, ¿qué verdad? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta. Entonces, pero a eso me uno con, hay futuro si hay esperanza, pero habrá esperanza si habrá verdad. La invitación a los araucanos entonces es a actuar desde la verdad, considerando la diversidad, evitando la intransigencia, que es lo que nos está haciendo matar. Hay futuro si hay esperanza. Y hay verdad si hay diálogo, lo dice Habermas, y si el diálogo está mediado por unas dinámicas de interlocución éticas y que van consolidadas a construir una verdad intersubjetivamente validada, es decir, que entre varios podamos validarla y no una única verdad ni una única retórica.
Muchas gracias nuevamente por la atención y nos vemos en un nuevo programa en comunidad.